Buenas tardes, bienvenidos a otra charla de la Cátedra de Edumedia 3, abierta a la comprensión de los medios y la comunicación y la educación. Ahora tenemos como invitada a la licenciada Laura Corredor Sánchez. Ella estudió en la Universidad Tecnológica de Pereira, se graduó en Comunicación e Informática Educativas y la charla que tendremos con ella a continuación la ha titulado Sesgos cognitivos, posverdad y fake news, acercamiento a la formación de audiencias críticas en el aula. Laura, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí con ustedes, tener la oportunidad de compartir una experiencia de clase, una experiencia enriquecedora que creo que nos puede traer luz a todos en ciertos aspectos. Qué bueno, Laura. Bueno, aquí estás con un grupo muy nutrido de futuras maestras y futuros maestros de tecnología, de la licenciatura en tecnología con énfasis en comunicación informática educativa, que es la que tú estudiaste y tú has tenido unas reformas con el tiempo. Así que bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por presentarnos este caso a partir de un proyecto de aula que emprendiste en la institución educativa donde trabajas, pero que tiene antecedentes de años atrás a partir de la investigación que hiciste en tu trabajo de grado. Así que somos todo oídos y aquí vamos a estar interactuando a través del chat. Invito a las personas que asisten a esta conversación con Laura para que utilicen el chat para hacer comentarios, para hacer sus preguntas y los emojis que tenemos aquí abajito del rostro de ella para expresar también las sensaciones que les va causando la conversación. Laura, bienvenida, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, como bien pudieron apreciar, es una charla que está enfocada como al análisis de noticias falsas, al análisis de cómo nosotros nos exponemos a la información y con base a esas experiencias que tenemos y ese relacionamiento que tenemos con la información, pues también podemos como concluir ciertas cosas. Entonces, para iniciar la charla, yo les voy a dar como, les voy a puntualizar unos conceptos y a partir de esos conceptos que vamos a trabajar a grosso modo por cuestiones de tiempo, los vamos a tener como allí muy en cuenta y los voy a ir llevando por medio de ellos al estudio de caso, a la experiencia que tuve con mis estudiantes. Bien, este estudio de caso pues nace porque tengo la dicha de encontrarme con un documento sobre las noticias falsas y me empezó a llamar mucho la atención. Así que decidí trabajarlo con mis estudiantes, ya que estaba como vinculado como a los temas que ellos estaban viendo en el momento. Mis estudiantes para este acercamiento de las audiencias críticas son estudiantes de octavo y décimo grados, estudiantes entre 13 años, algunos 13, 14 y otros sobre los 15 y 16. Dos grupos poblacionales que podríamos verlos como muy homogéneos, pero realmente hay un salto cognitivo y un salto de aprendizajes diferentes entre ambos grados. Muy bien, entonces ese es lo primero que tenemos que tener en contexto. Lo segundo es que son estudiantes o fueron estudiantes de colegio privado, es decir, que están estratificados más o menos en 3, 4, digamos, como socialmente y como desde allí ellos también tienen otras maneras de comprender como su realidad de acuerdo al acceso que tiene a la información y a ese cómo también. Bien, entonces empezamos con algo que está titulado en el flyer que ustedes tuvieron como hay información y es el tema de los sesgos cognitivos. ¿Por qué hablamos nosotros de sesgos? Cuando nosotros nos referimos a eso, estamos trayendo a colación
una palabra que se llama disonancia cognitiva. Vamos a pensar como en un árbol y el árbol tiene como en la copa la disonancia cognitiva y de ahí se van a desprender como sus frutos. Entonces la disonancia cognitiva son todas aquellas creencias que nosotros buscamos que sean coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Es todo lo que creemos y que debe guardar cierta coherencia. Cuando nosotros pensamos una cosa y actuamos otra, pues entonces o encontramos que alguien nos dice algo piensa algo, pero en su manera de actuar es totalmente diferente, eso genera una disonancia cognitiva, es decir, una inconformidad. Nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro ser no quiere estar inconforme, no quiere estar tenso, no quiere incomodarse frente a las cosas, sino permanecer bajo su propia verdad. Para esto voy a poner un ejemplo, y es que más o menos en los años 40, 50, había un grupo llamado The Seekers, los buscadores, y era un grupo pues que tenía un liderazgo religioso importante en los Estados Unidos. Ellos creían en los extraterrestres fervientemente, y ellos pensaban que para esa década más o menos iban a llegar, iba a ser como el aterrizaje y se los iban a llevar. Iban a destruir la Tierra y se los iban a llevar. Entonces vendieron sus propiedades, subieron a una colina alta y dijeron, bueno, es el momento. Esa era su verdad. Y ellos creían eso firmemente. Oh, sorpresa, que llega la fecha destinada que había hecho sus líderes y pues los extraterrestres no llegan. Entonces, ¿cómo lidia una persona que ha creído durante tanto tiempo dicha verdad? Entonces, genera tensión, ¿cómo así? No nos vamos a ir, ya vendimos las propiedades, y entonces el líder, digamos, como de este grupo religioso, lo que hace es decir, no, ellos tuvieron como misericordia de nosotros, tuvieron piedad de nosotros y decidieron aplazar su venida. Entre tanta multitud deciden creer que bueno, sí, los líderes de nosotros tienen como la razón. Entonces, bueno, vamos a rehacer nuestra vida de nuevo y a esperar una nueva fecha, porque realmente no es el momento de ese rapto, no es el momento de eso, sino de ser mejor en la Tierra para cuando vuelvan los extraterrestres. Entonces, miren toda la dinámica que uno podría pensar que es un absurdo que haya una historia así, pero es verídica y simplemente lo que confirma es esa disonancia cognitiva. Personas que han creído por mucho tiempo una verdad, en este caso lo que su secta creía religiosamente, y entran en conflicto, en inconformidad en su mente, en su psiquis, como así que no nos van a llevar, y luego tienen que adaptar una nueva realidad para bajar esa inconformidad, pero aún su creencia sigue allí. Entonces ese es el primer acercamiento que tenemos cuando bajamos, digamos, al fruto de ese árbol, de esos sesgos cognitivos, nos encontramos con que nosotros, todas las personas, tenemos en cierto grado un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es esa búsqueda de nosotros continua por tener armonía con aquello que creemos. Entonces, nosotros, cuando buscamos conectar con las personas, buscamos a alguien que rectifique lo que nosotros ya pensamos, nuestra manera, nuestra visión de ser, nuestra manera de ver el mundo. Y allí, entonces, cuando yo comparto una opinión y otra persona piensa similar o igual a mí, estoy reafirmando simplemente mi identidad. Esa es como la postura cognitiva, esa es la postura de la psicología frente al sesgo. Entonces, esos sesgos de confirmación hoy en día, y ya empezando yo a contextualizarlos y llevándolos como el proceso que yo evidencié en mis estudiantes, es que nosotros estamos expuestos todo el tiempo como a la tecnología. Desde allí, nosotros cuando estamos en TikTok, en Facebook, en Snapchat, qué sé yo, en toda una gama de redes sociales, nosotros damos un like. ¿Qué hace inmediatamente el algoritmo? Va seleccionando, va filtrando y nos va brindando más información, como bien sabemos nosotros, más información que tenga esa relevancia para que nosotros consumamos ese contenido.
Ahí podemos ver claramente el sesgo de confirmación. Yo busco determinada información y me va a arrojar más y más sobre lo mismo. No me va a cuestionar, no me va a mostrar el algoritmo una postura diferente, sino que va a empezar a reforzar ese sesgo que yo ya tengo. Bien, luego encontramos el sesgo social, que es la relevancia o la jerarquía que nosotros tenemos consciente o inconscientemente sobre las personas con las cuales nos vinculamos. Es decir, si un influencer para mí es importante, una figura pública, un político, yo inconscientemente cuando vea un video que hable con él, cuando lea una información que contenga ese personaje, para mí va a ser vital, porque hay un grado de conexión, bien sea ideológica, bien sea por afinidades como hobbies de diferente índole. Y eso lo jerarquizamos inconscientemente la mayoría de las veces. Las personas en sus grupos sociales, generalmente si se comparte un video, entonces tiene mayor recordación y tiene mayor grado de importancia y de no cuestionamiento ante eso que yo estoy viendo, si me lo compartió, digamos, el líder de la clase, el mejor estudiante de la clase. Como tiene un nombre inconscientemente dentro de mí, de que es buen estudiante, de que se destaca, entonces viene, esa información me la comparte y yo no la voy a cuestionar. Si él la dice, si él me la transmite, es porque es válida, debe ser por algo. Eso es lo que hace nuestra mente y eso es el sesgo social. Nosotros, por grupos, por los grupos a los cuales nosotros pertenecemos, le damos una validez más relevante a la información que allí sea compartida, ¿sí? Entonces, ahí yo entro y le hago una pregunta a mis estudiantes. Les digo yo y les hago la pregunta a ustedes, ya hablando como de estos sesgos. La primera pregunta que yo les hago es, ¿ustedes creen que ustedes viven bien informados? Y la mayoría, con mucha seguridad, me levanta la mano y me dicen, sí, profe, sí, sí, claro, claro, yo veo las noticias, yo a veces sigo determinadas páginas, digamos, no voy a decir nombres, pero que son un poco amarillistas y siguen en redes sociales dichas páginas y dicen, no, sí, yo me puede preguntar, yo tengo la información, con mucha seguridad. Bien. Eso va a cambiar a través de todo el ejercicio que desarrollé más o menos durante un mes. Esa es su primera respuesta. A medida que yo hago el ejercicio, cuando hablamos lo que les decía hace un instante de los sesgos sociales, les digo, ¿cuántos han visto? Es la pregunta que tengo para ustedes, ¿cuántos han visto videos relacionados con personas que se profesan que tienen mucho conocimiento en el área de tecnología? Entonces, tenemos una cuenta que tiene, digamos, 50,000 seguidores y esa persona, ese TikToker o ese influencer, habla sobre tecnología. Esa persona, yo la sigo, mi grupo de amigos la sigue porque de pronto yo se las compartí y es un tema, digamos, de afinidad entre nosotros. Y dice el TikToker o el influencer que no conectemos el celular, no carguemos toda la noche el celular porque la batería de ese celular se va a dañar. Le pregunto yo a mis estudiantes, ¿ustedes conectan su celular toda la noche para comprobar esa teoría? ¿Sí o no? La mayoría me responde, no. No lo voy a conectar toda la noche porque ¿qué tal se dañe? Lo dijo el TikToker. ¿Y qué tal se dañe? Entonces, noto yo en el ejercicio que hay mucho miedo por de pronto atreverse a buscar otra respuesta diferente a eso. Entonces, yo digo, ¿y por qué no? Usted va y mira otra fuente, usted va y revisa de pronto qué dicen otras personas a ver si sí se daña el celular. Y sé que siento un silencio absoluto. Entonces ellos empiezan a cuestionarse por qué no buscan la información, por qué no la cuestionan. El tema es ese, por qué no cuestionan lo que ven.
Y ahí ellos empiezan a tener esa disonancia cognitiva que les mencioné al principio, esa inconformidad. Venga, yo estoy dando por sentado que la batería se va a dañar si la cargo toda la noche, se me va a dañar el celular, pero la profesora me está llevando a otra reflexión. Y empieza esa disonancia, ese inconformismo, entonces ellos empiezan a tener la tendencia a, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos la pregunta de que no nos estamos cuestionando lo que vemos? Bien, entonces ahí ellos empiezan como a entrar en ese conflicto y ahí yo les propongo el siguiente ejercicio. Ellos tenían que buscar un meme, ¿cierto? Un meme que es algo común y algo que se comparte, se viraliza mucho y más como en el tipo de contenido que ellos consumen asado. Debían entonces buscar un meme y buscar la historia de ese meme, qué había detrás de ese meme y cómo se viralizó y qué connotación social tuvo. Y un segundo momento donde ellos debían buscar una noticia falsa. Y ahí me llamó mucho la atención. Ese es como el segundo momento del ejercicio. Para ello, entonces vamos a volver a unas definiciones para que veamos cómo se desarrolló. Bien, nosotros hablamos de que estamos en la era de la posverdad. Ese término lo acuñó el diccionario de Oxford en el 2018, lo validó, ya que se dieron cuenta que las personas generalmente se quedan con las emociones o le dan mayor relevancia a las emociones y a los sentimientos que le genera un tema, más allá de que sea verdad. Ejemplo, se dice que se dice, por ejemplo, que el cambio climático, no, que el cambio climático no existe o que realmente es muy leve, que no ha afectado tanto a nivel mundial. Si buscamos en Internet, vamos a encontrar muchísima información científica y verídica de que el problema está en una escala gigante. Las personas, aunque tienen esa información, ellos deciden rechazarla, decir no, y entonces empiezan como a entrar en conflicto consigo mismos y para bajar ese malestar, entonces acuden a reducir o a negociar esa verdad consigo mismos y a decir, no, eso no es tan malo. Entonces empiezan a compartir noticias o de su propio ser esas percepciones. A eso nos referimos un poco con la posverdad y pues realmente es una posición muy acrítica frente a la realidad. Bien, entonces podríamos nosotros decir que los sesgos de confirmación, donde yo busco que alguien valide lo que yo pienso, los sesgos sociales también, donde el grupo, la sensación del grupo confirma mi manera de pensar, pues podríamos nosotros decir que esos sesgos son los precursores de la posverdad, son los que me llevan de la mano a consolidar una posverdad. Bien, entonces, cuando mis estudiantes deciden, yo les doy la libertad de que busquen un tema, que partan de un tema que les interese para de ahí buscar una noticia. A diferencia de lo que yo posiblemente pensé que podrían ser sus intereses, me encuentro con preguntas como, ¿es verdad? Premisas de las que ellos parten como, ¿es verdad que el vapor no es tan dañino como el cigarrillo? ¿Es verdad que no ocasiona cáncer como el cigarrillo, sino que es algo más leve, es algo más social y no hace daño? Otros que se preguntaban por las vacunas pues que estaban siendo desarrolladas por los rusos para detener el cáncer. Otros estudiantes querían saber sobre si la crianza afectaba el comportamiento y el desarrollo en la vida adulta. Y uno diría, ¿esos temas de niños de 15 años, 14 años? Sí. Y otros estudiantes pues ya se fueron por otro tipo de temas, pero digamos que quisiera mencionar estos porque me parecieron como muy relevantes.
Entonces, partiendo de esas premisas, ellos empiezan a consultar información que verifique lo que ellos creen, pero no porque yo les haya dicho, sino porque esto que yo les acabo de contar es como lo que hacen conscientemente en nuestra mente. Entonces ellos van y buscan el vapor y buscan así realmente. El vapor es menos nocivo que el cigarrillo tradicional. Así buscan. Entonces escogen una noticia, me dicen, profe, mire, acá dice que sí, que el vapor realmente no es tan nocivo. Y yo, bueno, dejémoslo ahí. A partir de cada uno que llega con su supuesta verdad, le digo yo que me exponga. Cuando ellos exponen, lo hacen desde su posverdad, es decir, ellos leen la noticia, que en ese caso, para ese momento, como les digo en el caso del vapor, no era una noticia totalmente cierta, y ellos hacen una exposición en un primer momento donde ellos dicen, sí, no, es que definitivamente no es tan dañino porque pues, los componentes son más livianos, son menos tóxicos, bueno, y ahí como que tienen esa dinámica. En un segundo momento yo ahí sí intervengo ya un poco teóricamente y les doy unos tips y les digo, bueno, vamos a identificar noticias falsas. Entonces, las noticias falsas, para identificarlas, lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos una información es compararla con 2 o 3 fuentes, mínimo 3 fuentes. Y esas fuentes no pueden ser cualquier tipo de fuentes. Tienen que ser fuentes seguras, confiables, hacemos un análisis de URLs, de pertinencia de la página, en fin. Ellos van muy comprometidos, hacen su ejercicio. Y, oh sorpresa, que ellos ahí solo en ese momento se empiezan a dar cuenta de que ellos no estaban tan informados. Y fue un momento para mí muy bonito porque es un momento de que ellos mismos se crean esa conciencia, se incomodan, empiezan a hacer como ese análisis de títulos, de ortografía, de este contraste de fuentes. Y en el caso, como les mencionaba, del vapor, los estudiantes se dan cuenta que realmente el consumo de sustancias psicoactivas de esta manera, lo que va a generar es que el cáncer llegue más rápido. Y ellos quedan muy impactados. Ellos como que decían, no, ¿cómo así? Que todo ese tiempo que creíamos esto no era así. Y así con el resto de estudiantes y sus propuestas frente a las noticias. Entonces fue muy, muy agradable ver como ese cambio en ellos. Ahí ellos pudieron notar el tema de la posverdad y cómo tenían que, de alguna manera, equilibrar esa defensa de una noticia, esa defensa de su propia verdad con la que sí existía. Entonces, eso fue para ese momento. Y allí también hablábamos nosotros del tema de la viralización. Cuando una noticia es muy viral o tiene muchos likes, le pasó a otro grupo de estudiantes, había una noticia que había salido por Instagram, como en forma de reel, y tenía muchos likes. La seleccionaron por eso. Y la noticia hablaba sobre como un tipo de koala que vivía, que lo habían dado por extinto. Sí, habían dicho, no, ese koala está extinto, es muy difícil de ver, una especie en particular. Y les digo yo que por qué seleccionaron la noticia, dice que porque tenía muchos likes y tenía que ver con naturaleza, algo que les llamaba la atención. Ese es otro síntoma que trae consigo la posverdad, y es que como las personas tienden a ver muchos likes, que el contenido está muy viralizado, entonces se da una connotación inmediatamente de que es verdad. Entonces, eso es muy impactante, ¿no? Y ellos comparten eso. Entonces, listo, el koala está extinto. Se extinguió hace 90 años porque hace 90 años no lo ven. Le voy a compartir esto a mi amiguita que le gustan las ciencias. Y mi amiguita va a creer en eso por el sesgo, el sesgo social que hablábamos al principio. Entonces, yo se lo compartí, ella me tiene
en estima a mí, le da cierta validez inconsciente a lo que yo le comparto y a ella le interesa el tema de la naturaleza, el tema de la biología, entonces ella ya va a dar por sentado que como yo lo compartí, es una verdad. Entonces, después del análisis de esta noticia y de confrontar las fuentes, y fue un trabajo arduo porque no fue tan fácil encontrar en su primer momento información sobre el koala, se dan cuenta que en ningún momento estuvo extinto, sino que el koala se esconde muy, muy en las profundidades como de la selva y le tiene como cierta aversión como a los humanos y es muy difícil de captarlo en cámaras. Esa era la verdad, en ningún momento estaba extinto. Entonces, si de pronto a nosotros nos sorprende un poco escucharlo así, ahora pongámonos en el lugar de ellos, ¿cierto? Que están en su adolescencia y dan la verdad por sentado. Recuerden de dónde partí, que era que todos levantaron la mano y dijeron al principio de todas las actividades de sí, estamos realmente y vivimos informados. Bien, desde allí entonces hay otro síntoma, hay otra palabra que quisiera traer a colación y es el tema de los silos informativos y de los filtros burbuja. Con la llegada de la tecnología y de Google, de las redes sociales, más o menos desde el 2000, empezó a nacer este concepto que ha ido tomando fuerza, ha encontrado forma a través del tiempo, que es el filtro burbuja. Vuelvo a la parte inicial donde yo les contaba que los sesgos de confirmación están regidos, digamos, por los likes que nosotros le damos al algoritmo. El algoritmo alimenta, nos arroja la información. Eso ya es algo que la mayoría de personas, estudiantes o no de comunicación, profesionales o no de comunicación, ya saben que si doy un like va a pasar eso. Pero ¿qué pasa? Que nosotros para poder tener conocimientos nuevos o para encontrar otros puntos de vista, debemos estar como bajo estructuras sociales y compartir con personas que piensen o digan diferente a nosotros. Porque ahí confrontamos lo que pensamos, ahí confrontamos y podemos llegar a un consenso de será por este camino mi opinión, será por este camino la reflexión que yo tengo, la veracidad de algo que yo creo. Entonces, es muy importante porque, como bien sabemos, en sociedad crecemos, nos formamos y generamos esto. Los algoritmos, cuando tienen este tipo de información de nosotros, vamos a pensar en una burbuja en la cual nos van eclipsando. Entonces, yo siempre voy a recibir información que vaya con mis gustos y mi parecer. Y cada vez se ha perfeccionado más el algoritmo y ahorita pues los grandes inversores de las redes sociales están tratando de cuestionarse un poco sobre cómo solucionarlo, porque si yo siempre leo sobre o creo, digamos, hablemos del concepto de recepción, que ahora ahora los llamamos audiencias, pero antes se llamaban receptores, que se creían que las personas eran pasivas, simplemente les llegaba la información y así la tomaban, así la creían. Y ahorita pues hay un grado de criticidad, un grado de posturas, ¿cierto? Entonces digamos que yo creo que hoy en día todas las personas siguen siendo receptores y le doy like a ese contenido. El algoritmo me va a brindar textos académicos que reafirmen mi postura. Y si de pronto el profesor Leandro tiene otra opinión y él habla solo de audiencias, le va a arrojar ese tipo de información. Pero a mí nunca me va a arrojar la que le arroja a él porque yo ya tengo una postura muy clara y de eso he alimentado el algoritmo. Entonces, eso es una sintomatología muy grave porque no estamos expuestos. Y si ahorita ustedes manipulan su celular, se van a dar cuenta que es muy poco lo que están expuestos a alguien que piense y diga diferente. Y allí es donde también generamos criticidad. Eso es algo que realmente es preocupante. Y los adolescentes que consumen muchas más horas de internet, de navegación, de redes sociales que nosotros, pues están más sumergidos
sin decir que nosotros no, en esos filtros burbuja y en esos hilos de información de repeticiones. Cuando hablo de hilo de información es esa burbuja y esa repetición de diferentes formas de la información. Entonces nace una pregunta. ¿Será que nosotros creemos que estamos en una época de multiplicidad de información, la era del conocimiento, pero no será que de pronto estamos siendo uniformados y unificados en una sola manera de pensar de acuerdo a nuestros sesgos cognitivos? Es una pregunta que les dejo para su reflexión. Y también hay algo, hay algo muy bello ahí que encontré en el tema de los memes. Encontrar por qué nos reímos al principio frente a ciertas imágenes, pero a veces cuando indagamos sobre ellas nos damos cuenta que la historia era otra. En el ejercicio, algunos de mis estudiantes se encontraron con historias de memes muy reconocidos. No sé si recuerdan, hay un niño con un busito verde con blanco y tiene un puñito así. No sé si alguien lo recuerda. Bueno, ese meme es muy, muy reconocido. Y allí la historia del meme, del niño, es que se viralizó y se como que se transposicionó la información inicial que se quería dar del niño, que se veía gracioso. Alguien tomó la foto y la empezó a pasar. Realmente esa familia necesitaba que el niño tuviera un trasplante, porque si no iba a perder su vida. Y gracias a esa viralización de esa imagen, ellos pudieron hacer como un proceso y obtener recursos por uso de esa imagen y lograron que el niño fuese operado. Y hoy en día uno ve esa imagen y uno dice, uno se ríe, pero si uno supiese la historia, como mis estudiantes que lo averiguaron, ya no les da risa. Porque, bueno, al final tuvo un final feliz, que fue el uso de su imagen, pudo obtener de ahí el dinero que necesitaban para una cirugía. Pero de pronto no todos los memes tienen esa finalidad. Hay otros con Francia Márquez, donde hablaba sobre esa mal utilizada frase de vivir sabroso, vamos a vivir sabroso, yo vivo sabroso, y empezaron a recopilar la información y se dieron cuenta que era un tema totalmente descontextualizado, pero al viralizarse la imagen, al viralizarse el meme, pues eso reforzó ciertas posturas políticas y apolíticas de muchas personas, todo por el mal uso de una frase dentro de una imagen. Bien, entonces ahí pasa un buen tiempo después de todas estas actividades que les menciono y vuelvo y les digo, levanten la mano, ¿ustedes viven informados? Y se quedan como que agachan la cabeza y me dicen, no, profe, creo que vivimos muy desinformados y hemos vivido muy engañados. Les digo yo, tienen ahora herramientas para cuestionar un poco lo que consumen. ¿Creen que es útil las herramientas que les he brindado? Y dicen, sí. Yo un poco esquiva a que lo fuesen a hacer en su vida cotidiana. Pasa un tiempo, unos buenos días y pregunto sobre determinados temas que sé que les interesan. Y me dicen, sí, yo encontré esta información, pero ya la confronté así, y me di cuenta de que si era veraz o que no lo era tanto. También decidí preguntarle a una persona que piensa un poco diferente a mí y esto. Entonces fue muy bonito porque yo dije, como dice el nombre de esta charla, es un acercamiento a la formación de audiencias críticas. Entonces, pues, este es como la recopilación del ejercicio que tuve en clase. Creo que nos da luces a pensarnos de una manera diferente, a creer que los jóvenes podemos sembrar una semilla. Yo creo que podemos sembrar una semilla en ellos
y en su momento germinará. Yo creo que esa es como la tarea del docente, independientemente del área que enseñe, y también de que tenga la capacidad de transversalizar sus saberes y sembrar. Sembrar, creo que esa es como la reflexión final. Desde allí, creer que en algún momento las personas, con los procesos que cada quien pueda llevar, puedan optimizar su mirada y también confrontar sus sesgos, porque no vamos a decir que es sencillo el hecho de incomodarnos y decir, venga, siempre he creído esto de esta manera y resulta que no es. ¿Sí? Para mí fue muy impactante el hecho de que mis estudiantes se quedaran en blanco y no me dijeran por qué no cargaban el celular toda la noche, por qué no lo intentaban, cuál era el temor. Y no es más desde la experiencia de ir a conectarlo, sino porque no voy y leo, porque no voy y busco otras fuentes. ¿Será que es solamente la fuente de la que me alimento y que tiene 50,000 seguidores tiene la razón? Más que ir y experimentar el celular, es como confronto con otras fuentes. Y así puede pasar con temas mucho, mucho más complejos, digamos, con temas ideológicos, con posturas que tomen relevancia y nos afecten en la vida cotidiana a gran escala. Entonces, bueno, ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Si tienen preguntas, podemos socializarlas en este momento. Laura, muchas gracias por toda esa presentación tan clara y detallada de la experiencia que tuviste con tus estudiantes. Por aquí hay una pregunta de Yarlington Zapata. Yo le propongo a Yarlington que le recuerde a Laura cuál es el término al que ella hizo alusión para que te dé el nombre de la autora de la referencia desde la cual obtuvo la información. Aquí te va a poner una pregunta para ver si se motivan otros compañeros y compañeras a hacerte comentarios y a cuestionar también los puntos que tú has presentado. La primera pregunta entonces sería, si, a ver, un segundito que no la veo acá. Así. Si confiar en los verificadores de noticias consolida el control absoluto sobre las fake news. ¿Tú qué piensas, Laura? Bueno, cuando nosotros hablamos de los verificadores, claro, nosotros estamos un poco consternados y aterrados al saber que existen muchas noticias falsas o verdades a medias circulando. Entonces uno se pregunta, ¿y quién controla eso? ¿Y quién regula ese tema? Para ello existen varias entidades, sobre todo en la parte europea, y ellos hacen como un control de noticias falsas. Tienen como unos controles, hacen unos seguimientos, tienen unos filtros y deciden si es real o no. Pero entonces nace otra pregunta y es ¿quién controla a los que verifican las noticias? Porque pueden obedecer a sus propias ideologías y desde ahí decirnos sí, esto es verdad, no, esto definitivamente es falso. Entonces, no deberíamos confiar 100% en los verificadores porque posiblemente tengan un sesgo con la información. Por eso, y aprovecho esa pregunta porque por eso es tan importante, como la información estamos regidos bajo multiplicidad de informaciones, ¿quién decide y quién tiene que ser crítico? El propio individuo, cada uno de nosotros. ¿Y cómo? Buscando las herramientas, cómo confrontar fuentes, cómo no quedarnos con lo primero que nos digan, cómo tratar de nosotros mismos generar nuevas y diferentes preguntas a lo que tenemos preconcebido. Muy bien, Laura, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que te voy a poner en el chat, relacionada ya explícitamente con tu ejercicio como docente en el aula. ¿Cuáles serían los puntos clave para que los estudiantes de secundaria filtren el contenido al que se exponen y comprueben su veracidad?
Muy bien. Aprovecho porque por aquí yo creo que también hay profes o personas que están teniendo experiencias en primaria y me parece bonito porque creo que desde allá solamente con el análisis de imágenes y un texto que se hacen muchos procesos de interferencia con los niños de lectura de imágenes, desde ahí podemos trabajar las fake news. Entonces, esos puntos claves, primero es enseñarles a preguntarse, ¿sí? Yo creo que a veces se corta un poco las alas en la pregunta. Siempre lleguemos con una pregunta y dejémoslos ahí, que la mediten y luego volvemos a ella. Creo que el acto de preguntarse es muy valioso acorde al tema, lo que estemos evaluando o necesitemos como objetivo. Luego de ello, enseñarles el tema de los títulos. Una noticia puede ser falsa por temas, digamos, visiblemente a una lectura muy rápida por errores de ortografía, por títulos muy amarillistas, por el uso de las tipografías, los colores supremamente exagerados, las imágenes con IA o con demasiado retoque digital, son tipsitos que les podemos dar y siempre llevarlos también. Creo que nosotros o muchos de las personas que están acá que tienen formación en tecnología, también enseñarles como un paso a paso en el tema de la navegación y cómo adquiero la información. Ahí voy a hacer una acotación y es que en el ejercicio al principio también me di cuenta que yo les digo, bueno, ¿y con qué fuentes confrontó inicialmente en la primera parte del ejercicio? Wikipedia, profe. Y yo, Wikipedia. Entonces hacíamos todo una reflexión sobre Wikipedia, porque cualquier persona puede editar allí, entonces no me da veracidad. Y me di cuenta que muchas personas siguen creyendo que Wikipedia es una fuente confiable. Entonces, hacer esos tips de navegación, el tema de las tipografías y también el análisis pues, de la imagen, creo que partir de allí. Muy interesante, Laura. Vamos a ver si alguien más quiere participar. Si pueden abrir su micrófono, adelante. Si quieren levantar la mano, también tienen esa posibilidad aquí en la plataforma de Meet. O si quieren escribir un comentario o una pregunta, lo pueden hacer a través del chat de la plataforma de Meet. Muy bien, Laura, pues muchas gracias por tu participación, por tu asistencia, por ofrecernos esta experiencia de aula, porque definitivamente una cosa es la teoría en el salón cuando un docente está en formación y otra cosa es ya la vida real. Así que qué interesante que tú has abordado ese reto en tus clases, con tus estudiantes, que estás contribuyendo también para reducir esa brecha de desconocimiento y de manipulación a través de las diferentes tecnologías digitales, pero también con la posibilidad de que tus mismos estudiantes adquieran mayores criterios, mayores valoraciones para hacer un mejor uso responsable, consciente de las TIC, incluidas las redes sociales y las inteligencias artificiales. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Fue un gusto tenerte de regreso en la universidad y esperamos verte de nuevo en otra ocasión, tanto en la cátedra de Media 3 como en otras actividades que programemos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que a todos nos quede sembrada la inquietud de seguirnos cuestionando frente a la información que recibimos y también como ser muy conscientes de lo que compartimos y bien, animarlos también a la enseñanza, que es un ejercicio muy gratificante, enriquecedor y que nos permite consolidar o abrir nuevos mundos y nuevas ventanas para nuestros estudiantes. Así que fue un placer, espero que estén muy bien y estamos en contacto. Gracias también al público externo de la Universidad Tecnológica de Pereira que nos acompañó. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.